acta de independencia de nuestro país en 1811. De este tema y también del recientemente realizado Congreso Nacional de Historia vamos a conversar con nuestro invitado. Se trata de Alejandro López, historiador y director general del Centro de Estudios Simón Bolívar. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido siempre. Hola, muy buenos días, Esther. Aunque por ahí me dijeron que te invitaron que nos acompañaras en el estudio, pero hay otros estudios a los que sí vas y a este no. Lamentablemente, Esther, no puedo estar allá. Ajá. En la próxima fecha... Todavía no tienes el don de la ubicuidad, ¿verdad? No, espero tenerlo pronto. Imagínate, un historiador con ese don sería muy beneficioso. Sí, señor. ¿Tú te imaginas que pudieras trasladarte, por ejemplo, a ese día en el Salón Elíptico? Mira, no creas que no lo he pensado, sobre todo cuando uno va a la Capilla Santa Rosa, que está en el Consejo Municipal y está igualita como está en el cuadro de Juan Lovera, y uno se puede imaginar todo lo que hechos, sucedió. ¿no? Pues sí, comencemos hablando del 5 de julio, de lo que pasó, porque además hay casi un año, o poco más de un año, entre aquel 19 de abril, fecha en que un grupo de jóvenes mantuanos comenzaron un proceso para independizar con la Junta de Defensa de los Derechos de Fernando VII y la destitución o la renuncia del entonces capitán general de Venezuela. Y desde ese momento hasta el 5 de julio hay un año de sucesos. ¿Qué pasó en ese año? Así es, Esther. Nosotros, el 5 de julio es el resultado de un proceso de ruptura política, un proceso progresivo de ruptura política. Ese 19 de abril, si lo ponemos en términos actuales, en lo que sucede ese Jueves Santo es un golpe de Estado. Un golpe de Estado que dan los mantuanos caraqueños, que dan los pardos, la milicia de pardos, a las autoridades coloniales, como tú señalas. Vicente Emparan, que era el capitán general de Venezuela. Venezuela estaba en la lógica imperial española como una de las capitanías generales desde 1777. Había pasado poquito tiempo como ese funcionamiento administrativo cuando ocurre esta ruptura en 1810. Europa está convulsionada por el avance de Napoleón. Desde 1808 España es invadida por Napoleón. Los reyes españoles, Carlos IV y Fernando VII, son obligados a renunciar. En su lugar, de Fernando VII, que sería en la sucesión de la Casa Borbón quien asumiría la corona, asume en lugar de él el hermano de Napoleón. Todo esto causa mucha incomodidad, mucho resquemor en América y en colonias que tampoco estaban quietecitas, ¿no? Ya desde finales del siglo XVIII venía mucho. En Venezuela venía sobre todo la rebelión contra la guipuzcoana. Yo creo que marcó un espíritu rebelde entre la clase mantuana venezolana, ¿no? Completamente. Y generó varios movimientos. No fue el primero, el 19 de abril. El 19 de abril fue el culmen también de una serie de eventos, ¿no? Así es. Esa compañía guipuzcoana que controlaba exclusivamente, monopólicamente, todo lo que era el comercio desde Venezuela hasta España. La rebelión de José Leonardo Chirino en 1795, la rebelión y la revolución de José María España y Manuel Gual en 1797, la incursión armada con las embarcaciones que lidera Francisco Miranda en 1806. Hay entre otros muchísimos movimientos que la historia no registra, que nos habla de una gran incomodidad, de un gran deseo de libertad. Ese 19 de abril se crea una junta de gobierno en Caracas. Esa junta llama a elecciones a todas las provincias, las 10 provincias de la Capitanía General. Venezuela es pionero en esta materia electoral. Se redacta un reglamento de elecciones, lo redacta Juan Germán Rocio. Se envía a todas las provincias, solo 7 de ellas se incorporan a ese proceso de transformación política. Guayana, Coro y Maracaibo quedan todavía en ese momento fieles a la corona. Y se instala un primer congreso, el 2 de marzo de 1811, el primer congreso de Venezuela, pero también de esas colonias españolas que tenía el imperio en América. Es en ese seno de ese congreso que se declara la independencia el 5 de julio de 1811. Entonces nuestra independencia tiene una raíz
tiene un origen profundamente constituyente. Eso es importantísimo, democrático. Pero además, si me permites el comentario, mi perspectiva o mi lectura es que también se inicia la constitución de Venezuela como nación. Así mismo. Porque las provincias tenían un espíritu muy propio, digamos, muy autónomo. De hecho, la gente en las provincias no sentía, por ejemplo, esa vinculación con Caracas como capital de la República que se generó después. Así es. Recordemos que apenas no habían pasado ni 30 años de la creación de la Capitanía General de Venezuela. No existía ese sentido de unidad territorial como el que conocemos hoy, y es precisamente a partir del 5 de julio que este gran territorio, incluido el Esequibo, es muy importante señalarlo un día como hoy, que estamos ya por celebrar nuestra independencia, que en esa Capitanía General estaba incluido el territorio del Esequibo, que cuando declaramos la independencia es el Esequibo parte integrante, como lo es ahorita el territorio venezolano. En fin, se declara la independencia el 5 de julio, una decisión casi unánime, nada más hubo un voto en contra, y a partir de entonces hay otro proceso muy relevante, que es el proceso del debate constitucional. Recordemos que nosotros declaramos la independencia el 5 de julio y el 21 de diciembre de ese mismo año se promulga la primera constitución de Venezuela, pero también la primera constitución entre las colonias españolas de América. Una clave para entender esta constitución, bueno, en principio está muy inspirada en la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que ya habían logrado su independencia en 1776. Es una constitución federal que da mucho poder a las regiones. Es una constitución que establece un triunvirato en el Ejecutivo, o sea, en vez de un solo presidente, eran 3 individuos los que asumían la presidencia. Cristóbal Mendoza fue el primer presidente de la República de Venezuela. Hace poco vimos el gran acto de su incorporación de sus restos al Panteón Nacional. Y otro elemento importante, se mantiene la esclavitud. Hay muchos rasgos en esta nueva configuración que están muy influidos por ese avance que dio Norteamérica a finales del siglo XVIII. Y nuestra primera constitución, y tiene algo muy relevante, en su articulado contempla que, bueno, se conforme una confederación de naciones libres en América, y así como se llama desde la Constitución a Coro, Maracaibo y Guayana, que cuando estén en condiciones se van a incorporar a esa confederación bajo los principios de igualdad, bajo los principios de libertad y de soberanía. Ese llamado se traslada también a las otras provincias americanas. Incluso en nuestra Constitución de 1811 se dice el continente colombiano, antes la América española. Ahí está la influencia de Francisco Miranda, quien fue diputado a ese Congreso. Así que nuestra declaración de independencia conlleva, o es el resultado de un proceso constituyente, es el resultado de un proceso democrático, en la democracia de la época, que es una democracia censitaria, donde solo votaban los propietarios, y había muchas restricciones, pero aún así, en ese ámbito, es una gran revolución lo que está ocurriendo. Y luego, bueno, la proyección continental. En nuestro himno que es de esa fecha, 1810 al 11, que es una canción patriótica, en su tercera estrofa dice, seguir el ejemplo que Caracas dio. ¿Qué ocurre entonces en América? Bueno, en mayo ocurre algo muy similar en Buenos Aires, en julio también se crea una junta en Bogotá, en septiembre se crea en Chile, en México estalla una rebelión popular indígena también a finales de ese año, el Grito de Dolores, que tiene otras características muy distintas a las juntas que se crean en Caracas, en Bogotá, en Buenos Aires y en Santiago. Pero podemos decir que ese año 1810, luego el año 1811, son años cruciales para entender el inicio del proceso de independencia, no solo de Venezuela, sino de todo el continente. Podemos afirmar con mucha fuerza que comienza la práctica de la independencia en Venezuela. Tanto así que nos enfrentamos al gran imperio de su época, el Imperio Español. En el territorio venezolano, por lo menos 12 años de guerra, si calculamos desde 1811 hasta 1823, cuando se logra liberar finalmente el castillo de Puerto Cabello, luego de la batalla en Carabobo en 1821 y la batalla naval del Lago de ese mismo año.
Es una fecha importantísima porque nos habla de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad política autónoma, nos habla del nacimiento de la República, pero también de esa impronta de unión continental que tiene la Revolución venezolana, que tiene la Revolución patriota venezolana de esos años y que sigue teniéndola y que hoy en hay día. varios motivos que nos deben hacer sentir orgullosos, y uno de ellos es que el ejército patriota que nació de ese proceso de independencia es el único ejército del mundo que ha ido a otros países para liberarlos y no para invadirlos o someterlos. Así es una característica clave, además bueno, cuando nosotros vemos a Bolívar ya en 1819 creando la República de Colombia en el segundo Congreso que se instala en Venezuela después de 8 años de guerra, vemos que hay una continuidad, hay un principio doctrinario de unión, y justamente este año, 1824, este año estamos cumpliendo bicentenario de dos hechos que hablan de ese principio de unión, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, que corresponden a unos logros militares que tienen su origen en el principio de solidaridad de la República de Colombia que crea Bolívar, de ese sentido de solidaridad de los patriotas venezolanos y en ese momento gran colombianos. Perú acude a Colombia en 1823, el presidente de Perú, el Congreso de Perú, porque bueno, no habían posibilidades de éxito contra los españoles, y Bolívar acude en ayuda a Perú. 1824 ya la primera gran victoria en la batalla de Junín del 6 de agosto, y 1800 ya el 9 de diciembre, luego en la batalla de Ayacucho que fulmina, que derrota finalmente a las tropas españolas en el continente del sur, en el sur del continente americano. Es muy relevante entonces cómo nuestro gran proceso de independencia no tiene, un punto final, como decía el comandante Chávez, sino es un gran proceso abierto que continúa. Lo vemos en el contexto actual, cuando Venezuela está reafirmando su soberanía, la práctica de la independencia, y se enfrenta nuevamente al imperialismo europeo ya decaído desde hace muchas décadas, y al norteamericano, que aunque se señala que está en decadencia, sigue ahí vivito y coleando. Ahora, hecho este amplio comentario sobre el 5 de julio, me gustaría también tu comentario sobre el Congreso Nacional de Historia, que fue su 17ª edición nacional y su 4ª edición internacional. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Cuáles fueron las principales líneas de trabajo y las conclusiones, por supuesto? Esther, muchas gracias por la oportunidad, porque tuvimos recientemente, sí, el 19 y 23 de junio, esta gran fiesta académica, esta gran fiesta histórica, una gran fiesta cultural. Nos reunimos más de 2.000 personas acá en el estado Miranda, en los alrededores de Altamira, en el CELAR, en la UNESCO y en PDVSA La Estancia, personas de todo el país, de todos los estados del país. Contamos con 13 invitados de 10 países, amigos de Venezuela, y podemos decirte que hay un gran logro en cuanto a la convocatoria de un gran movimiento, el movimiento de la historia insurgente, que se expresa en cronistas, en maestras, en maestros, en profesores, profesoras, historiadores, historiadoras, que somos, incluso los licenciados y las licenciadas de historia son la minoría en ese gran colectivo de personas que no solamente han estudiado algo vinculado con historia, con la memoria, el patrimonio del país, sino que vienen de otras profesiones y por distintas vías han también entrado en el movimiento. Y sobre todo docentes, que es una cosa que le da a uno mucha esperanza, de que haya docentes tan interesados no solo en la divulgación, sino en la investigación histórica. Así es. La docencia es una de las principales fuerzas que compone el movimiento. Esos días de trabajo
A ver, tenemos alguna dificultad con la Tania. comunicación. Te perdimos por un momentico, Sí. Alejandro. Nos decías de los docentes, ¿no? Sí, bueno, la fuerza docente es la fuerza más característica, con más presencia dentro del movimiento de la historia insurgente. En esta dinámica del Congreso fueron 13 las líneas de las áreas temáticas, los ejes temáticos que se abordaron, que van desde las reflexiones sobre nuestra ancestralidad, desde hace 15.000 años en el caso de Venezuela, el proceso de independencia, la participación de la mujer en la historia, los pueblos afrodescendientes, los pueblos indígenas, la historia de los obreros y las obreras venezolanas y latinoamericanas, las críticas, los nuevos enfoques sobre historiografía, la enseñanza de la historia fue uno de los puntos fundamentales y aprovecho y digo, Esther, que una de las características que tuvo este Congreso que resaltó y entusiasmó mucho fue la presencia de jovencitos y jovencitas. Muchos estudiantes de bachillerato, muchos estudiantes de primaria participaron con ponencias, no solamente participaron escuchando, sino también presentando propuestas, propuestas que van desde la investigación de fechas bicentenarias hasta métodos y sugerencias a los profesores de cómo enseñar historia. Imagínate el nivel en el que estamos y eso agrada mucho, eso entusiasma y nos pone el foco en una necesidad que tenemos urgente de hablarle a los más pequeños y las más pequeñas, a las nuevas generaciones, de llevar la historia, la memoria, el patrimonio del país, porque ahí está la fortaleza de nuestra identidad, ahí radica luego lo que va a ser la práctica de nuestra soberanía. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Espero que en algún momento o tengas el don de la ubicuidad o tengas alguna preferencia por el estudio de Unión Radio. Nos veremos la próxima ya sin falta, Esther. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y todos quienes nos escuchan y acá siempre a tus órdenes. Era Alejandro López, historiador, director general del Centro de Estudios Simón Bolívar, docente universitario. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes.